La psicoanalista Olga Montero, académica, intelectual, especializada en temas de género, de sexualidad y de homoparentalidad, ha escrito y publicado su primera novela. Se trata de Cortejo, publicada por el sello Planeta. Se trata de una novela que, como su nombre lo indica, gira en torno a dos líneas temáticas. Por un lado, el cortejo, entendiéndolo como el cortejo fúnebre tras la muerte, pero también el cortejo como primera aproximación al enamoramiento. Justamente sobre esta novela conversé con Olga hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y por supuesto seguirla a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Y también puedes seguirnos a nosotros en Instagram y en Facebook buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Olga Montero, aquí en Letra Capital. Hola Olga, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primera novela, Cortejo, que ha sido publicada por el sello Planeta. Muchas gracias, ¿Cómo? Carlos, por la conversación. Bueno, tengo muchas inquietudes, muchas preguntas que hacerte. Encantada. A ver. A mí me da mucha curiosidad siempre los orígenes de las novelas, es decir, siento siempre una curiosidad por cómo surgen de repente a partir de una idea, una imagen poderosa que de repente está ahí recurrente en nuestra mente hasta que finalmente ¿no? Nos la sacamos a través de la escritura. ¿Cómo nace Cortejo? ¿Recuerdas cómo nace la idea de escribir la novela? Digamos, desde los orígenes, o sea, digamos, siendo psicoanalista no puedo sino irme a los orígenes. Digamos, mi papá y mi mamá eran absolutamente lectores, leían todo el día. Y yo, por ende, también leía, ¿no? Vivía entre los libros. Castro Soto era el lugar del fin de semana, que era una librería en Dazo, en San Isidro, ¿no? Que ya no está, pero que tiene todos mis recuerdos de infancia. Y leía un montón. Posiblemente la primera novela que leí de grandes, ¿no? Fue Los Mandarines, de Simón de Beauvoir. Y yo me quedé fascinada con el personaje principal, que era una psicoanalista, pero que además era intelectual y estaba pasando toda la posguerra, ¿no? Era fascinante. Me quedé muy interesada en la autora y cuando a mí algo me gusta, como que me pego. Compré una, me dieron, la compré, no me acuerdo, me la dieron en realidad, yo era muy chica. Y la siguiente novela que leí de ella, que en realidad no era una novela, sino es autobiográfica, ya tiene muchos libros autobiográficos también, pero casualidad, se llamaba La plenitud de la vida y correspondía a la época de los mandarines. Entonces tuve el privilegio, la suerte de encontrarme con los retazos de la vida real convertidos en novela y quedé pegada con el tema de la ficción. Quería ser escritora y quería ser psicoanalista. La vida eligió y elegí ser psicoanalista y el psicoanálisis me alejó de la literatura. O sea, yo tengo una deuda enorme con la lectura, enorme. Pero estaba pendiente el tema de escribir, el tema de escribir, de hacer ficción, ¿no? De esto, este collage de retazos de la realidad que se convierten en otra cosa que también se parece al psicoanálisis en realidad. Y en el psicoanálisis, digamos, estaba este modelo freudiano de los sueños, ¿no? Donde uno sueña algo y que tiene que ver con restos diurnos, es decir, trozos de la realidad de lo que pasó ese día que se meten al sueño para contar la historia. Y también tiene estos mecanismos como el de la condensación, ¿no? Donde uno sueña con alguien, pero resulta que ese alguien son varios alguienes, ¿no? Que configuran al personaje. Entonces estaba entrampada en eso y con ganas de escribir, con ganas de escribir. Y siempre escribía algunas cosas, pero nunca, alguna vez intenté algunos cuentos, pero... Y en eso, bueno, apareció la imagen del cortejo, ¿no? La idea de la novela, ¿no? Cortejo que es un cortejo de muerte, el que sigue a la muerte y el que empieza el enamoramiento, ¿no? Esas dos acepciones que además tienen tanto que ver con la vida, la muerte, el eros, el tánatos, que conviven en nosotros, fue marcando la idea de la novela. Yo como psicoanalista vengo leyendo, estudiando temas de sexualidad, de género,
y he escrito algunas cosas académicas que me parece muy interesante y que lo voy a seguir haciendo, pero donde yo sentía que en realidad el arte transmite muchísimo más, ¿no? O sea, digamos, la academia me encanta, pero creo que la posibilidad de transmitir a través del arte es muchísimo más potente, ¿no? Crear personajes entrañables, espero, ¿no? Digamos, historias. Y ahí empezó a hacerse el nudo ya cada vez más, ya no se podía desarmar hasta hacerlo. El tiempo, los hijos, el trabajo, y creo que también la vida, ¿no? O sea, digamos, yo antes pensaba que uno no podía ser psicoanalista muy joven. No sé si es cierto o no, pero era una sensación. Y yo posiblemente no tenía la capacidad de hacer una novela muy joven. Entonces, digamos, ya teníamos la idea de contarlo como yo supiera, que era siendo psicoanalista, entonces los capítulos se convirtieron en sesiones y vamos a hacer la narración del personaje en sesiones psicoanalíticas, siendo ella misma una psicoanalista. A mí me parecía una idea realmente interesante. Y claro, Gustavo decía ya, ok, ¿cómo hacemos interesante o entretenido una conversación? Y esa fue, digamos, no sé, el reto de la novela. Y ahí está, ya lo dejo a tu opinión y a la opinión de los lectores. Pero creo que eso podría, claro, te he hecho una historia bastante larga, ¿no? Pero, y ahora entrampada con las posibilidades de la ficción, porque claro, al hacerla, uno ya entra en la magia de la creatividad que es alucinante, ¿no? Digamos, las cosas que van surgiendo que no están planeadas, o sea, tenía una idea de lo que quería contar, evidentemente, pero cuando uno se sienta y empieza, ya los contenidos que vienen, las cosas como se arma, ¿no? Todas las vueltas de tuerca que te permite la ficción me han dejado atrapada, ¿no? Y tengo ganas de escribir y escribir y escribir. Ojalá que Claro, salga. digamos que tú ya tenías la idea, digamos, en sí de la historia, digamos, tenías más o menos pensada cómo iba a ser la historia, los personajes, cómo iba a ser el devenir, antes digamos, de tus reuniones con Gustavo. Antes de mis reuniones con Gustavo tenía la cosa muchísimo más mezclada. O sea, sí sabía qué historia quería contar. Cuando pensamos en el psicoanálisis me pareció evidentemente que era el idioma que yo sabía. Y te da el recurso de contar la historia como en una sesión psicoanalítica, es decir, contando la historia, revisando los vínculos, el diálogo psicoanalítico, los personajes que surgen y que entran, que salen, ¿no? Digamos, el proceso del duelo, de la muerte, de la sexualidad, del descubrimiento de vetas distintas de la sexualidad del personaje. Y en realidad ya cuando arrancamos, el tema fluyó de una manera impresionante. O sea, yo creo que el arte nos permite recrear, elaborar, y ya cuando está hecho, ahorita estoy como en una especie de depresión postparto, lo entrego y uno dice, ay, pero el feedback que uno tiene tan absolutamente único de cada lector con la novela también es un deleite. Y me enseña y me devuelve a mí una serie de cosas que yo también estoy elaborando de lo que parece estar dicho ahí, que a veces ni siquiera era tan claro para mí, ¿no? Pero en esas ando. Es bien interesante. Claro, entonces, de alguna manera, tú ya tenías también el título, por lo que más o menos entiendo desde el inicio, el El cortejo. título estaba, el nombre del personaje también estaba, porque Simone de Beauvoir había sido, digamos, el origen de mi encuentro con la ficción, y en algún momento de mi vida leí este libro de Marcela Serrano que se llama 10 mujeres. Tiene un capítulo, que es la historia de 10 mujeres, ¿no? Y el capítulo Simona, digamos, fue demasiado importante para mí. O sea, así como en algún momento yo quise ser Ana de Abril, la psicoanalista de los mandarines, también quise ser Simona, de Marcela Serrano. Entonces el nombre de la protagonista surge en homenaje a esas dos inspiraciones, ¿no? Y también tenía el nombre del personaje y tenía esta aventura con el amor, con nuevas formas de sexualidad, que son temas que me habitan y que me interesan y que quería contar también de alguna manera, ¿no? De esta manera. Ujú. Claro. Antes de ir a ese tema, te lo preguntaba porque el nombre me parece que calza perfecto a la novela, ¿no? Es decir, esta dicotomía entre el amor y la muerte, ¿no? Como tú mencionabas al inicio, ¿no? El cortejo fúnebre con el cortejo que es la primera aproximación es a la persona amada, ¿no? Entonces, me parecía que había sido una elección así perfecta, entonces, pero ahora tú me dices que eso estaba desde el inicio, o sea que ya El tenías nombre estaba desde la... el inicio.
Gustavo me decía, los escritores ponemos el nombre al final. Y yo no, el nombre, o sea, el inicio, el título marca de lo que se trata la historia, ¿no? Esta doble acepción de la vida y la muerte conviviendo es la vida. Y me parecía un buen nombre. Sí, sí, a mí por eso yo pensaba que había sido, digamos, muchas sesiones de pensar en el nombre perfecto. El nombre apareció primero. La novela fue ya la Sí. consecuencia de una buena idea. Ujú. Bueno, sí. Aunque a veces pasa, ¿no? De hecho, hay algunos escritores que parten por el título. Por ejemplo, Bryce Así, no podía escribir si no tenía el título de su novela, ¿no? me honra ese recuerdo. A mí me encanta ahora eso. Sí. Ahora, otra cosa que me pareció muy interesante y que tú justo estabas comentando que fue lo primero que escribiste, es el prefacio, ¿verdad? Este texto que antecede a la sesión uno, Exacto. que me parece a mí muy, muy, muy interesante porque además siembra de alguna manera, eh, eh, digamos, la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de lo que va a venir después, ¿no? Cuando termina el prefacio pre con la pregunta de Gina de quién es Nora, ¿no? Eh, que me Esa es parece... la sección uno, ¿no? O sea, el prefacio es el encuentro, digamos, ¿no? O sea, la conjunción de la muerte y el amor. Y en la primera sesión, claro, la pregunta es quién es Nora. Exactamente. Sí, Y ahí, digamos, parte de la historia. es parte de la historia. Uh -huh. Y con esta cualidad que tiene el psicoanálisis, en realidad del alma humana, ¿no? Donde los afectos no tienen tiempo. Entonces uno va y vuelve permanentemente, ¿no? Reconociendo cómo los afectos tienen definitivamente una historia. Y bueno, una serie de preguntas que se dan en la novela que ya no las quiero spoilear, pero que me parecen que son casi no, son universales. Uh -huh. Ahora, tú mencionabas hace un momento que, digamos, dentro de tus preocupaciones temáticas estaba, digamos, las diferentes formas de sexualidad que está también presente en la novela. Entonces, quería que me Sí, comentaras un poquito sobre eso, porque está en la novela, eh, pero está de una manera bastante particular que quisiera que la comentaras un poco, ¿no? En el sentido de que no es casi natural, es no hay idea, digamos, eh, una cuestión, no sé, denunciativa, no, sino que es ¿no? natural para la vida, digamos, ¿no? Creo que digamos, cuando te contaba del feedback que tengo, ¿no? De los comentarios que tengo de las personas que la leen, una persona fundamental en la novela, así como Gustavo Rodríguez, que me ayudó a escribirla, fue mi editor en Planeta, Víctor Ruiz. Fue un proceso súper lindo el de la edición, al cual yo le tenía mucho miedo, no a Víctor, pero a la edición. También un poquito a Víctor cuando lo conocí, pero me retó y fue muy interesante. Y el feedback que él le da al personaje es, Simona, según Víctor, es un personaje novedoso en la literatura, justamente por lo que tú has notado, ¿no? Digamos, porque tiene una exploración de su sexualidad no de una manera atormentada, sino con curiosidad. Y él recordaba una serie, porque Víctor ha leído todo, ¿no? Eso me impresiona y lo envidio. Recordaba una serie de textos peruanos que hablan sobre homosexualidad, pero de esta manera atormentada, sufriendo el prejuicio que evidentemente existe. O sea, me parece absolutamente importante que también surja esa versión, ¿no? Porque es una versión que se sufre sin duda, pero digamos, no fue hecha con una intención de esa manera, simplemente surgió de esa manera, ¿no? De la posibilidad de que la sexualidad sea explorada naturalmente, ¿no? Digamos, y donde la apertura a nuevas experiencias de sexualidad o nuevos vientos de la orientación sexual, como dice la contratapa, y me gusta esa frase, sea explorada como una posibilidad más, como una historia de amor más, ¿no? Digamos, si es una historia entre dos mujeres o entre dos personas, digamos, que no sea, se trata de esto, ¿no? Como si fuera un gran issue, digamos, ¿no? Cuando de repente se trata de personas, y de repente el amor se trata del amor entre personas y todo lo demás son anécdotas, ¿no? Poder romper con el estereotipo de cómo tiene que ser la sexualidad, a mí me parece muy importante. Y nada, cuando Víctor me dijo eso yo me quedé muy feliz. Claro. También está el tema, digamos, de la familia, ¿verdad? Digamos, con la hija de Simona, si la memoria no me falla. Claudia. Eh, Sí, claro.
Y ahí quería también preguntarte algo, porque leí en una entrevista algo que me pareció muy, muy interesante, creo que con Esther Vargas me parece, que tú hablas justamente, eh, digamos, ante estas críticas de grupos, ¿no? Sobre el tema de las familias, la construcción de la familia, ¿verdad? Papá, mamá. Exacto. Es algo que me pareció muy interesante, que es que una crianza saludable, decías tú, tenía que ver más con la salud mental, más allá de los géneros, de lo que componen, pues, digamos, la familia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Digamos, la sexualidad ha sido concebida de una manera heterosexual, reproductiva, que Freud denuncia desde 1905. O sea, la sexualidad no solo es reproductiva, es vincular y tiene que ver con la historia de cada uno. Y otra cosa que dice Freud, que es notable, posiblemente, no sé si decir la más notable porque creo que estaría siendo injusta con otros conceptos freudianos, es que la pulsión sexual y el objeto sexual, digamos, lo que uno desea y a quien desea no va junto. O sea, la heterosexualidad para Freud no es natural. Tiene que ver con un camino propio de cada historia. La pulsión y el objeto no están amarrados, se encuentran. Pero él también era un hombre de su época, ¿no? Y el Edipo, ¿no? Que él plantea al inicio es un Edipo heterosexual. Pero hacia 1923 dice, en realidad no solamente es que el niño se enamora de la mamá y tiene esta rivalidad con el padre, sino que en realidad amamos a ambos y rivalizamos con ambos. Y evidentemente nos identificamos con ambos. No, no es que uno se identifica con el padre del mismo sexo, o sea, es imposible que alguien no pueda decir, tengo esto de mi mamá y esto de mi papá, evidentemente, ¿no? O sea, digamos, no es que yo mujer tengo todo de mi mamá, eso no funciona así. Y Freud decía en 1923, el Edipo es completo, es mixto, o sea, amamos a ambos y tenemos rivalidad con ambos, ¿no? Esa idea de la bisexualidad, que es un concepto freudiano que atraviesa su obra, lo han tomado otros psicoanalistas y lo han desarrollado, me parece, de una manera brillante. Pero sorprendentemente no es el Edipo más famoso, ¿no? El Edipo más famoso es el convencional, el primero. O sea, yo tengo entendido que lo último es lo más vigente. Pero por alguna razón que yo siempre me pregunto, el famoso es el heterosexual. Y me lo pregunto con cierta sospecha, ¿no? Entonces empecé a preguntarme eso en relación a las familias, ¿no? En algún momento en Francia, Elisa de Rudinesco, que es una psicoanalista bastante importante, estaba conversando con algunas psicoanalistas pensando acerca de la homoparentalidad, ¿no? O sea, digamos, de cómo pensemos sobre la crianza de padres del mismo sexo. Y algunos psicoanalistas muy conservadores decían, no, eso no puede ser, no es sano. Y ella le preguntaba con curiosidad por qué, ¿no? Y la respuesta era porque si no, ¿qué hacemos con el Edipo? O sea, como si uno tuviera que estar calzando en la teoría como Procusto, ¿no? Que alarga y acorta en función de que calce y no escuchar lo nuevo. Y el psicoanálisis es evidentemente escuchar lo nuevo, escuchar la nueva historia. En realidad ya no, hay muchos psicoanalistas que ya no hablan digamos, de la mamá y el papá, sino de funciones, ¿no? Materna y paterna, y también evolucionando, ya dejando lo materno y paterno, que también dirige al género, ¿no? Las madres son mujeres y los padres son hombres, a funciones, ¿no? A una función de sostén, a una función de separación, de independencia, y ya pensamos mucho más en funciones, en la función de la pareja, que evidentemente no está amarrada a un tipo de género. Y creo que toda la teoría y la crítica hacia el género como siendo natural cuando es cultural, y hay que reconocer, ¿no? Que son mandatos de lo que se debe ser si eres hombre o si eres mujer, que se están cuestionando y se están conversando y se están revisando para poder ser más libres. Y toda en todo caso, la investigación desde el psicoanálisis marca que la salud mental es lo que importa. O sea, cómo criamos a estos niños, es decir, criando niños desde mi narcisismo que quiero que sean como yo quiero, o la libertad del amor de dejar libre y acompañar a la diferencia, ¿no? Y la salud mental, digamos, la heterosexualidad no garantiza la salud mental, la homosexualidad tampoco, ¿no? O sea, digamos, la salud mental hay que construirla y hay que buscarla, y eso es, digamos, de lo que se trata, en realidad, no solamente la crianza, los vínculos en general, ¿no? Ujú. Creo que Otra cosa que me gustó de la novela es también, de alguna manera, el hecho de que la protagonista, Simona, eh, conversa con su psicoanalista, ¿no? Porque también eso es otra cosa
bueno, por un lado, entre paréntesis, a mí me gustan mucho también las novelas donde hay un psicoanalista, También siempre quizás, me encantaron desde chica. sí, pero también porque pienso yo que esa es otra tara, eh, sobre todo del Perú, me parece, ¿no? ¿No? Es decir, países como Argentina, el tema de la psicoanálisis o la terapia es algo como ir a la farmacia o como, ¿no? Ir al Cotudísimo. médico. Exactamente, exactamente. Digamos, en Buenos Aires la primera vez que fui, efectivamente, ¿no? Entraba yo a las librerías a preguntar sobre determinados autores y no tenía que consultarlos los conocía, ¿no? Digamos, y todos se psicoanalizaban y a mí me parecía qué fascinante, ¿no? Acá hay esta, creo que eso está cambiando, ¿no? Pero queda la tara de que si vas a un psicoanalista estás bastante loco, ¿no? O la gente me pregunta, ¿no? Tú trabajas, qué difícil tu trabajo, ¿no? Tú trabajas con gente muy complicada. Y yo digo, yo trabajo con la gente más sana. La gente que va a ir a conocerse, la gente que se da tiempo para conocerse, es la gente más sana. Yo tengo un oficio privilegiado. Tengo las conversaciones más interesantes con la gente más interesante. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Pero creo que eso, como tú dices, yo también siento que como que poco a poco está cambiando, que veo Bueno, más gente que está preocupada por el tema no solamente de su salud integral, sino también la salud la mental, mental, parte de la salud integral. así es. Y la pandemia ha sido terrible, ¿no? Pero digamos, en el sentido de la salud mental. Pero creo que la demanda también ha sido importante, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que la salud mental es fundamental. Y definitivamente está muy golpeada, ¿no? Muy golpeada. Ujú. Volviendo al campo de la literatura, ¿Ok? eh, me interesa también digamos, cómo estructuraste la novela. Si bien, como tú comentabas y que salta a la vista, pues está estructurada a través de las sesiones, ¿verdad? Las sesiones psicoanalíticas. Eh, pero, digamos, eh, fuiste, eh, armaste un plan, digamos, una especie de ruta, de esquema, ¿no? Sí. O lo fuiste encontrando en el camino mientras iban apareciendo estas eh, sesiones, digamos. No. Gustavo me propuso, no, me pidió, me dijo, haz una ruta. Porque yo soy muy intuitiva. Yo decía, no, pero dejemos ser psicoanalista, que brote la asociación. Asociación libre. Exacto. Y Gustavo, ármame, él lo llamaba el esqueleto del pescado. Ármame el esqueleto del pescado, dime qué vas a contar en cada sesión y dime cómo termina. Y me costó, me costó trabajo, evidentemente, ¿no? Pero fue buenísimo. Yo no tenía, o sea, digamos, tenía qué iba en cada sesión, tenía la secuencia de cómo sentía yo que iba a ser el proceso, tenía los personajes armados en mi mente, de cómo iba a surgir el amor en el personaje, pero tenía, por ejemplo, no sé, digamos, la sesión del vidente, la sesión del abuelo, la sesión del fin de tal historia, ¿no? Y tenía cierta idea, evidentemente, de lo que quería contar en cada una. Sí había una cronología de la obra y el final. Que el final fue lo único que resolvía al final. Y lo que era increíble era entrar a la sesión del abuelo, digamos, ¿no? Y tener una idea de lo que quería contar, pero ahí sí, esto de la asociación libre o la creatividad, o yo sentía que se bajaban cosas de acá, recuerdos increíbles, cosas que no había previsto, ¿no? Que iban tejiéndose, 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 y yo iba donde Gustavo 2 veces por semana con mi sesión. Y la editábamos. Digamos, había de las dos cosas. Había una estructura, pero también había mucho de espontáneo. Y el final sí fue el final. Ujú. Así yo me permito entrar como en ciertas, o sea, como que le mando órdenes a mi alma y me responde. En el agua, generalmente. Y me Claro, gustó. porque sí, sí, me imaginaba algo así. Un poco para ir terminando, ¿qué significó para ti esta experiencia, digamos ya, escribir una primera novela, ¿no? Con todo lo que tú me contabas de tu interés ya de hace mucho tiempo por la literatura, ¿no? Ujú. Podría decirte algo bastante cursi, que es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, digamos, es el proyecto que más he postergado en mi vida. No sé, era algo pendiente. Y yo sentía que
que no podía permitirme no hacerlo. Había que arriesgarse, había que mandarse, había que darle el tiempo. Y llegó el tiempo, ¿no? Llegó el momento. No sé si llegó el tiempo, porque siempre siento que no tengo tiempo, y es un poco cierto. Pero cuando uno, no sé, tal vez haya sido que ya estaba listo mi capacidad de armarlo, ¿no? El proceso lo he disfrutado profundamente. La edición con Virtual, como te cuento, que a la cual le tenía miedo, me ha enseñado muchísimo acerca de escribir, porque soy alguien que escribe muy intuitivamente, ¿no? Digamos, él ha fortalecido mi deseo de seguir escribiendo. Me ha enseñado muchísimo también. Y tengo más novelas en la cabeza, ya las estoy configurando. Y digamos que siento que ya está en ebullición lo que tiene que seguir. Pero es un proceso fantástico. Y como te contaba, la respuesta de la gente que la lee y la opinión que me da es más conocimiento, ¿no? Es más sorpresa, es infinito. Porque, digamos, como en cada sesión con un paciente es único, impredecible, la respuesta de que me puede, de que tiene la generosidad de contarme qué le pareció, es absolutamente única. Es muy bonito. Estoy muy feliz. Es una experiencia increíble. Bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si digamos, ya tenías alguna idea, ¿no? Ahí germinando para un siguiente libro. Tengo dos ideas. Sí, tengo dos libros ahí que están dando vueltas y que estoy viendo cómo lo estructuro. En algún momento pensé, digamos, si seguiría siendo Simón la protagonista. Y yo decía, no, yo me imagino que para ser una escritora, no me siento una escritora, me siento alguien muy nuevo, ¿no? De repente tendría que dejar a Simona. Y Gustavo me decía, no conoces a Poirot, no conoces a Sherlock Holmes, haz lo que tú quieras. Ese tipo de comentarios me hace quererlo tanto. No me deja libre. Entonces estoy en ello, estoy en ello. Super. Estaremos atentos entonces. Ah, Muchas claro. gracias. Un Muchísimas placer. gracias, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, mucho gusto. Ha sido muy lindo.